como si hubiera una balanza cósmica. Se comete una falta, se desequilibra, y el sacrificio es el peso que se pone en el otro lado para nivelarla. Una deuda que hay que pagar. Claro. Pero revisando los textos para hoy, me encontré con una perspectiva que pone esa idea de cabeza. Y si no se trata de pagar una deuda, sino de limpiar un desorden. Es una analogía perfecta, porque precisamente de eso se trata este análisis. A ver. Hoy nos sumergimos en varios fragmentos del estudio La Hatat, sacrificio de remoción y justicia restauradora. Y la misión es justamente esa, reexaminar el famoso sacrificio levítico, la Hatat. Ajá. La propuesta central, que es bastante radical, es que Te creo. un sacrificio por el pecado que no es un castigo. Suena contradictorio. La lógica moderna nos dice que, si hay una falta, tiene que haber una consecuencia, un pago. Exacto. Pero aquí se habla de quitar una barrera para restaurar algo. Es un cambio de enfoque brutal. Pasamos de un tribunal a una sala de operaciones. Exacto. Y esa es la distinción que lo cambia todo. No es pagar por, es quitar para. Y para entender cómo funcionaba esa sala de operaciones, los textos nos llevan a una de las reglas más extrañas y reveladoras de todo el sistema. Sí, eso me llamó la atención de inmediato. La primera regla que el material destaca es una prohibición que, a primera vista, no tiene ningún sentido. A ver, la persona que lleva la ofrenda, el que cometió la falta, tiene terminantemente prohibido comer de ella. Y yo pienso, ¿cómo? Claro. ¿No sería una comida compartida el símbolo perfecto de que todo está bien de nuevo, de que la relación se ha restaurado? Es lo que hacemos en todas las culturas. Es la reacción lógica porque asociamos la comida con la comunión. Pero aquí es donde vemos que la Hatatat operaba con una lógica distinta. Ok. No era una comida de celebración, porque la celebración solo puede ocurrir después de que el problema sea resuelto. Ah. El estudio argumenta que si el oferente comiera de su propio sacrificio, estaría simbólicamente reingiriendo, reinternalizando la misma impureza que está tratando de eliminar. O sea, sería como ducharse y volverse a poner la ropa sucia. Exactamente. Anula todo el propósito. Exactamente. Esa es la imagen. El texto lo describe como un acto de insinuar celebración en medio de su ruptura. No puedes brindar por la reconciliación cuando la causa de la separación, simbólicamente, todavía está sobre la mesa. Entiendo. Primero hay que quitarla de en medio. Por eso la ley era tan estricta. Ya. El material cita Levítico 6, que no solo prohíbe comerla, sino que ordena limpiar y fregar cualquier vasija o lugar donde cayera una sola gota de la sangre de esa ofrenda. Wow, el nivel de detalle es increíble. Entonces, es una operación de limpieza profunda. Totalmente. No es un banquete, es una descontaminación. La comunión, la fiesta, la mesa preparada, de la que habla el Salmo 23. Todo eso viene después. Viene después. Primero hay que despejar el camino. Esa es la esencia. Pero ahora viene la parte que, si la primera regla era extraña, esta parece una contradicción directa. Espera, esto no me cierra. Si el oferente no puede comer porque sería internalizar la impureza, Ajá. ¿por qué, según los textos, el sacerdote sí tenía que comer una parte de esa ofrenda? Al comerlo, ¿no estaría él haciendo exactamente lo mismo? Es una excelente pregunta. ¿No se estaría contaminando a propósito? Parece que el sistema se contradice a sí mismo. Es que ahí está el nudo de todo el asunto y la interpretación que desafía el estudio. A ver, la visión tradicional es la que acabas de describir, que el sacerdote, al comer, cargaba simbólicamente con el pecado del pueblo. Claro, como una especie de transferencia de culpa. Exacto, pero el material que analizamos argumenta todo lo contrario. Propone que el acto del sacerdote comiendo no era para absorber la culpa, sino que era la señal definitiva de que la culpa había sido exitosamente eliminada. A ver, ¿cómo funciona eso? ¿Comer algo es la prueba de que ha desaparecido? Piénsalo así, el acto del sacerdote es performativo. Ok. Es la declaración final del proceso. Al comer esa porción en el lugar santo, él está demostrando que la contaminación ha sido neutralizada y removida. Su acto no es de absorción, es de aniquilación. Es como el sello de aprobado. Es el sello de aprobado de la operación de limpieza. De hecho, el texto se apoya en un detalle lingüístico clave, que es el verbo hebreo nasá. Sí, lo vi mencionado en Levítico 10:17. Normalmente se traduce como llevar o cargar, lo que apoya la idea de cargar con un peso, con una culpa. Exacto. Y recuerdo la primera vez que profundicé en esa palabra.
Fue un shock porque toda mi vida había escuchado sermones sobre cargar con el pecado. Y de repente descubres otra cosa. descubres que el significado principal de Nasá no es cargar un peso, sino levantar y quitar, suprimir, remover. ¡Wow! Te obliga a reimaginarlo todo. Entonces, cuando la Biblia dice que el sacerdote come para Nasá y la iniquidad, no está diciendo que la carga sobre sus hombros, sino que la está quitando del panorama. ¿La elimina como un obstáculo? Como un obstáculo activo. Eso lo cambia todo. No es un basurero espiritual, es un agente de limpieza. Exacto. Y el estudio propone una idea brillante para explicarlo. La doble mediación. Doble mediación. La Hataat funcionaba en dos frentes a la vez. Imagina que una enfermedad ha contaminado tanto a un paciente como al hospital. Ok, me gusta la analogía. Necesitas dos acciones. Una para esterilizar el hospital y otra para curar al paciente. Claro. Pues aquí es igual. Primero, la sangre del animal se usaba para purificar el espacio sagrado, el tabernáculo. Esa es la esterilización del hospital, para asegurar que la presencia de Dios pudiera seguir allí. Ok, eso tiene sentido. Y segundo, la comida sacerdotal era el acto que curaba al paciente, retirando la iniquidad directamente del oferente, liberándolo de esa carga. Ambas acciones eran de remoción. Un momento. Entonces, si la justicia divina no consiste en imponer un peso para castigar, sino en quitar uno para liberar, Exacto. eso invierte completamente la imagen que tenemos de un Dios juez con una balanza. Por completo. La balanza ya no es para pesar el castigo, sino para confirmar que el peso se ha ido. Has captado la esencia. Y esa idea resuena por todas partes. Los salmos hablan de Dios quitando nuestra iniquidad tan lejos como el oriente está del occidente. No la traslada a un vecino, la saca del mapa. Cierto. Zacarías profetiza, quitaré la iniquidad de esta tierra en un día. El patrón es siempre el mismo. La acción divina es de remoción, no de imposición de una carga penal. Ok, esto tiene mucho sentido. El sacerdote es este agente de remoción. El sistema funciona con esta doble limpieza. Pero me queda una duda. A ver. El sistema entero parece depender de que el sacerdote esté limpio. Usando tu analogía, ¿qué pasa si el médico también está enfermo? ¿Qué ocurre si el pecado es tan grave que afecta al propio sacerdote o a toda la comunidad? ¿El sistema tiene un plan B? Esa es la pregunta que lleva el sistema a su punto de quiebre. Y es fascinante cómo el propio sistema lo reconoce. ¿Lo reconoce? Sí, el texto lo aborda directamente al explicar la gran excepción a la regla, que se encuentra en Levítico. En los casos más graves, cuando el que pecaba era el sumo sacerdote o toda la congregación, el protocolo cambiaba drásticamente. ¿Cómo? Nadie, absolutamente nadie podía comer de esa ofrenda. ¿Ni siquiera los otros sacerdotes? Nadie. El mecanismo de remoción a través de la comida sacerdotal se detenía en seco. ¡Wow! El sistema en esencia levantaba las manos y decía, para esto no tengo solución interna. Un pecador no puede quitarse su propia iniquidad. Claro. Un sacerdote contaminado no puede mediar la limpieza de otros. Es como un juez que tiene que juzgarse a sí mismo. Hay un conflicto de interés fundamental. ¿Y qué hacían entonces con el animal sacrificado? ¿No podían simplemente tirarlo? Tenía que ser llevado fuera, completamente fuera del campamento. ¿Afuera? Allí era quemado en su totalidad. El simbolismo es potentísimo. El propio ritual estaba declarando su insuficiencia. Estaba diciendo, esta contaminación es tan profunda que no podemos procesarla aquí dentro. Tenemos que expulsarla. y eso me conecta directamente con la imagen más famosa de todas, el día de la expiación y al macho cabrío para Azazel, que se enviaba al desierto. Exacto. Es la misma lógica, ¿no? La expulsión. Exactamente la misma lógica, pero llevada a su máxima expresión dramática. Y es crucial entender, como señala la fuente, que tampoco se trata de que el macho cabrío se vuelva culpable. Ah, ok. No es que el animal ahora cargue con la culpa moral. Es una representación visual y potentísima de remover la contaminación del espacio vital de la comunidad, llevándola lejos, a un lugar de no retorno. Entiendo. Toda esta dinámica, quemar la ofrenda afuera, enviar al macho cabrío afuera, era una admisión pública. Una admisión de que el sistema tenía un límite. Un límite claro. Con toda su sabiduría y complejidad, el sistema levítico era como un gran cartel que apuntaba a algo que faltaba. No tenía un sacerdote permanentemente puro capaz de quitar el pecado de forma definitiva. Siempre era temporal, siempre era parcial.
Era en sí mismo una profecía de la necesidad de una solución superior. Entonces, si lo entiendo bien, todo este sistema complejo, con sus reglas sobre quién come y quién no, y sus protocolos de emergencia para cuando todo falla, en realidad es una gran narrativa. Sí, Una historia que está construyendo la tensión hacia su propio clímax, admitiendo en voz alta, hasta aquí llego, se necesita algo más. totalmente. Es que esa es la clave. El sistema no era un fin en sí mismo, era un pedagogo. Estaba enseñando la naturaleza del problema y la forma de la solución que se necesitaba. Claro. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento lo desarrolla extensamente. Dice que el sistema clamaba por un sacerdote que no necesitara una ofrenda por sus propios pecados primero. Un mediador que no estuviera contaminado y que pudiera, por tanto, realizar esa operación de limpieza de forma definitiva. Y ahí es donde el material conecta todo este lenguaje de quitar y remover con la figura de Cristo. Y las citas que usa son, bueno, es que una vez que tienes este marco en la cabeza, es imposible no verlas. Es que encaja perfectamente. Cuando Juan el Bautista dice, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», usa el mismo verbo. El mismo. No dice el que paga por o el que carga con, sino el que quita. La consistencia es asombrosa, y no es un caso aislado. El autor de Hebreos lo dice de forma aún más explícita. ¿Qué dice? En Hebreos 9, afirma que Cristo apareció para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. La frase es quitar de en medio, como un obstáculo en un camino. ¡Wow! Y unos versículos antes dice que su sangre no curre, sino que limpia nuestras conciencias. La acción siempre es de purificación, de remoción. Claro. Es el lenguaje de un cirujano que extirpa un tumor, no el de alguien que asume la enfermedad de otro. O sea que toda la lógica de la Hatat que vimos, la purificación del espacio sagrado y la remoción de la iniquidad del oferente, encuentra su cumplimiento en esa figura. Ajá. Él es el sacerdote que no está contaminado y a la vez la ofrenda que se saca fuera del campamento para lidiar con el problema de raíz. Así es como el estudio lo sintetiza. El ministerio de Cristo es presentado como la culminación de todo lo que la Hatat solo podía anunciar simbólicamente. Ya. Él purifica el verdadero espacio de comunión, el celestial, según Hebreos, y retira el impedimento de nuestra conciencia de forma permanente. Entiendo. Su justicia, por tanto, se revela como fundamentalmente restauradora, no retributiva. Su sacrificio no es una transacción de culpa, es la eliminación del obstáculo que nos impedía el acceso a Dios. ¡Qué viaje! Empezamos esta conversación con la idea de la ofrenda por el pecado como una especie de pago en un tribunal divino. Y terminamos con un concepto de justicia centrado en la restauración y la limpieza. Exacto. La Hatat no era una transacción para calmar a un Dios enojado, sino un mecanismo diseñado para despejar el camino de vuelta a casa. No se trataba de transferir una culpa, sino de eliminar una barrera. Exacto. Y esto nos deja con una idea final. Algo para darle vueltas. A ver. Lo fascinante aquí es cómo esta perspectiva puede cambiar no solo la teología, sino la forma en que entendemos la justicia y el perdón en nuestra vida cotidiana. Claro. Siempre pensamos en la justicia como dar a cada uno lo que merece, a menudo un castigo. Pero si el modelo más elevado de justicia, la divina, se enfoca en remover obstáculos para restaurar relaciones, en lugar de imponer cargas para saldar deudas. Nos obliga a preguntarnos. Exacto. Nos obliga a preguntarnos cómo podría esa idea transformar la manera en que buscamos justicia en nuestras propias relaciones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarnos en hacer pagar al otro, nos enfocáramos en identificar y remover el obstáculo que rompió la conexión? Es una pregunta que va mucho más allá de la teología antigua.